¿Qué hay, mi gente coleccionista? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos con la segunda parte del video de mi colección de Crash. Si no han visto la primera parte, se las dejo en la descripción. Antes de que vean este video, vean esa parte que está llena de muchas curiosidades y datos importantes. En esta ocasión, como pueden ver, se va a tratar de los videojuegos en general que tengo únicamente originales. La vez pasada hablamos sobre las figuras que tengo fuera de sus cajas. De verdad es un video muy entretenido. Y bueno, quiero agradecerles por el apoyo que me dieron en el anterior video, ya que gracias a ustedes tenemos la segunda parte de esta serie. Así es que para la tercera nuevamente 20 likes. Y bueno, ya sé que vamos a llegar, así es que píquenle, pero ya. En esta ocasión vamos a hablar todo a detalle sobre bueno, básicamente los juegos que tengo, que poseo en mi colección. Y bueno, obviamente vamos a iniciar por lo primero. El primer juego que salió de Crash Bandicoot en 1996. Como pueden ver, desgraciadamente no lo tengo con su portada, no lo tengo completo. Pero bueno, el disco no puede faltar en mi colección. Obviamente más adelante trataré de conseguirlo en perfecto estado y más completo. Como podemos ver, es obviamente el disco negro. Bueno, ya tiene sus detalles, pero bueno, tuvo un costo muy bueno, así es que no lo pude dejar pasar. Así es que de todas maneras lo tengo en lo que consigo el otro. Obviamente en un segundo puesto podemos ver el Crash 2 Cortex Strikes Back. Esa es la versión verde. No sé cómo pronunciarla, la verdad, esta versión. Es de los grandes hits. Y bueno, obviamente tenemos el disco negro, vemos el serigrafiado en blanco y negro, igualmente es la versión NTSC. Y vamos a ver su portada, su folleto, ahora sí que básicamente es el manual. Estos los vamos a analizar también muy a fondo. Como podemos ver, en la parte trasera tiene ya una propaganda de Crash Warped. Ahora sí que es para que se venda. El manual lo conseguí un poquito dañado. Como podemos ver, se desprende una de las hojas. En esta parte podemos ver un diseño de Crash girando con el índice de nuestra propaganda. Podemos ver también el funcionamiento ahora sí que de los controles. Y bueno, como podemos ver, viene aquí también un pequeño prólogo de lo que viene tratando el juego. Cabe recalcar que todo esto está en inglés. Desgraciadamente, pues sí, vienen muchas cosas interesantes, pero pues yo voy a traducir únicamente lo importante. De hecho, en una de estas biografías, como podemos ver en la biografía de Engine, dice que se unió a Cortex poco tiempo después de que el accidente de su cohete le cayó en la cabeza. Entonces dice que fue reconstruido como un soporte cibernético con el cual ya lleva 5 años. Y bueno, básicamente nos dice que si en dado caso se llega a enfurecer, pues le puede explotar el cohete. Entonces sí es como que muy peligroso para él tenerlo en la cabeza. Y también nos viene un poco de información sobre los hermanos Komodo, que dice que es una dupla muy balanceada. Uno es el intelecto y el otro es la fuerza bruta. Y obviamente el jefe de los dos es Komodo Joe, que yo tampoco me lo esperaba. Este es uno de los puntos que me encantan, ya que hay mucha de la información oficial que no se llegó a decir en ningún punto del juego. Y obviamente si tú tienes algún artículo original, pues va a tener su respectiva recompensa. Obviamente una de esas recompensas es este pequeño folleto. Desgraciadamente los que comprábamos juegos piratas pues no teníamos acceso a nada de este tipo de cosas. Y ya por último, en las hojas finales podemos ver un pequeño folleto, una pequeña propaganda de lo que son las futuras revistas que iban a salir en ese momento. Y bueno, aquí tenemos como que la advertencia de garantía de este mismo juego. Y pues como podemos ver, el folletito es algo pequeño, pero la verdad sí viene mucha información importante sobre cada uno de los juegos. Obviamente no podía faltar el Crash 3 Warped, que en esta ocasión es la edición coleccionista. Desgraciadamente lo adquirí con este pequeño detalle en el rostro de Coco, pero pues al ser una edición coleccionista obviamente no lo iba a poder dejar pasar. Podemos notar también que el disco es diferente al de Crash 2. Tiene aquí la leyenda de edición coleccionista, nuevamente es una versión NTSC, pero pues vamos a pasar al pequeño folleto.
pero pues al ser una edición de colección no lo pude dejar pasar. Por la parte trasera podemos ver también igual una pequeña propaganda de lo que es la trilogía de los juegos de Spyro, que igualmente ya estaba disponible en ese entonces la edición de colección. En las primeras páginas podemos notar también lo que es el índice de los controles, personajes, etc. Por las primeras páginas podemos ver igual el funcionamiento de cada uno de los botones de este pequeño juego. Que bueno, ¿quién no sabe jugar Crash? También nos trae un pequeño prólogo de lo que es el juego también en sí, unas imágenes del mismo. En la parte siguiente podemos ver la opción de menús, precisamente las opciones, cómo guardar la partida, etc. Igualmente una pequeña biografía de cada uno de los objetos a recolectar, también el pequeño easter egg de Spyro, el demo que tenemos con los botones de arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, cuadrado. Esta es una de las cosas que igualmente es lo que mencionaba, que en un juego pirata pues ni en cuenta nadie sabía de este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que ya les había mencionado anteriormente es que se recicla mucho del arte conceptual. Por ejemplo, este dibujo ya lo habíamos visto en el anterior folleto de Crash 2, pero pues la verdad es que quedan bastante bien y pues también nos explica lo que viene siendo cada uno de los poderes que adquirimos en esta nueva entrega. Como por lógica no puede faltar en ninguno de estos folletos, nos viene cada una de las biografías de cada personaje. Igualmente, como les mencionaba, si gustan pausarlo para que lo puedan traducir a su gusto y bueno, lo vean con más calma. De este lado también podemos ver la caja cambiante que hizo su debut en este juego. Nuevamente podemos ver los créditos de los desarrolladores. Por cierto, aquí quiero hacer un pequeño énfasis, ya que podemos notar que estas pequeñas prendas las podías preordenar junto con el juego de Crash Warped en ese entonces. La verdad desconozco si estas prendas sí llegaron a comercializarse, si al menos existan. Si alguno de ustedes tiene un poco de más información de estas prendas, déjenmelo abajo en los comentarios, ya que de verdad que son unas piezas bastante raras. La verdad es que yo no he visto que se hable mucho de estas prendas, de hecho son desconocidas para muchos. Igualmente podemos notar que sí se llegaron a sacar las tallas de estas prendas. Costaba la más cara, que era esta, $74, que en ese entonces de 1998 el dólar valía 10 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos 725 pesos en ese entonces. Actualmente pues básicamente todo el mundo lo podría pagar, pero si nos basamos al dólar en la actualidad vendría valiendo unos 1628 pesos. La verdad es que nada barata, pero se desconoce su valor. Realmente, como les mencionaba, no sé si exista. Si alguno de ustedes sabe, pues díganmelo. La verdad es una pieza muy valiosa. Bueno, de repente sacamos la clase de historia. Vamos a pasar a una de las variantes de Crash Warped, que igualmente podemos ver que esta es un lenticular o comúnmente llamado flicker. A este tipo de imágenes como 3D. La verdad no sé si salió únicamente la pura portadita así, ya que podemos ver de hecho que este es el mismo disco, pero esta versión viene a color. El disco, el serigrafiado, es a color. No sé la verdad si esta versión traiga folleto o únicamente es la portada, pero pues la verdad es una pieza muy buena, a mí me gustó, entonces pues no la pude dejar pasar. También podemos ver que es una versión NTSC y pues así se vería nuestro disco con la portada en 3D. De hecho incluso llegué a ver que hay una de Crash 2, pero pues no la he logrado conseguir. En esta cuestión podemos ver que esta es la versión de los grandes hits. Pues obviamente es el mismo disco, solo que a blanco y negro. Y bueno, vamos a pasar al último de los juegos de Play 1, que es el Crash Bash. Como pueden notar, no tengo tampoco el CTR, ya que no lo he llegado a conseguir. Pero pues aquí tenemos el legendario Crash Bash, el primer juego no creado por Naughty Dog. Nuevamente podemos ver la leyenda de que es la edición de colección. Por la parte posterior también la propaganda de lo que es la trilogía de Spyro. Igualmente una versión NTSC.
Pero pues vamos a lo que nos importa, que es el pequeño folleto que nos trae este juego. Y pues como les decía, ya revisar este tipo de folletos es realmente un deleite, y pues yo que los tengo a la mano los comparto con ustedes. Nuevamente podemos ver aquí la tabla de contenido o índice de nuestro juego. Igualmente podemos notar cada una de las funciones de los botones. Podemos ver también de lo que trata el juego. Aquí ya empiezan a hacer modelos de dibujos diferentes, como lo podemos notar. Ya no son tan reciclados. Igualmente podemos ver cada uno de los personajes a elegir. Nos viene lo que es cada uno de los modos: aventura, arena de combate, podemos ver las copas, etcétera. Igual cada uno de los objetos a obtener. En la siguiente hoja podemos notar también lo que son un poco de las arenas de combate. Podemos ver también el clásico easter egg de Spyro que podemos hacer en el menú principal. Aquí se los dejo para que ustedes lo puedan ver bien. Y bueno, es uno de los detalles que la verdad se agradecen mucho en este tipo de contenidos. Estas cosas obviamente se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Actualmente está muy raro que algún juego te traiga un folleto de la funcionalidad del mismo. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño arte conceptual de Tiny que se me hace muy bueno, a mí me gustó mucho. Un poco de lo que son las opciones y de qué sirve cada una de ellas. Y como no puede faltar, los personajes, la biografía de cada uno. Aquí está chistoso porque a Rila Runo lo ponen como un personaje misterioso, pero en hojas anteriores pues nos lo restregan en toda la cara. Aquí podemos ver la ficha del personaje. Y pues bueno, es muy chistoso esto. También en la biografía de Aku Aku nos dice que es la reencarnación o básicamente el espíritu paterno de un médico brujo. Esto pues no es canónico, digámoslo así, pero pues básicamente es uno de los tantos orígenes de Aku Aku, o bueno, básicamente de las máscaras en general, ya sea Aku Aku y Uka Uka. Pues esto básicamente es todo por la primera generación, que es la de Play 1. Y pues pasando a la segunda generación de los juegos de Crash, este es el segundo juego no creado por Naughty Dog. El primer Crash 4 que salió, pues podemos ver que es el de Wrath of Cortex. Es la versión de GameCube, ya que a diferencia de la versión de PS2 y la de Xbox, podemos notar que esta versión trae un pequeño minijuego para la Game Boy Advance, en la cual pues se conecta un pequeño cable de la Game Boy Advance hacia el GameCube directamente. Yo este juego pues obviamente lo tengo en la GameCube. Se me olvidó quitarle el disco, pero de este lado les dejo una foto, una imagen de cómo es el disco en sí. Pero obviamente yo sé que a ustedes les vale un chorizo el disco, y pues vamos a pasar a lo que nos importa a todos, que es básicamente el pequeño folleto. De este lado también podemos ver información del GameCube, que a nadie le importa. Y bueno, de la parte trasera podemos ver también una pequeña propaganda del juego de Spyro que salió, bueno, nuevo en ese entonces para la GameCube, y creo que hasta para el Play 2. No lo he probado, me lo voy a comprar. Y pues si ustedes ya lo han jugado, díganme qué tal está, si me lo recomiendan o no. Por la primera página de este pequeño folleto igual podemos ver la funcionalidad del control de GameCube. Igualmente el sello oficial de Nintendo, etcétera. Podemos ver también la tabla de contenido. En esta ocasión vamos a pasar un poco rápido, ya que obviamente son cosas que ya vimos. Podemos notar también lo que son los vehículos que vamos a utilizar en este juego, que pues obviamente no salieron, por ejemplo, en el Crash Warped, ninguno de los vehículos en los que íbamos a ir. Obviamente también tenía que traer el pequeño prólogo de lo que trata esta nueva historia. Podemos notar también un pequeño diseño reciclado de Cortex del primer juego. Y pues uno de los tantos juegos odiados por la comunidad, que pues la verdad si no lo han jugado yo se los recomiendo. Es un buen juego, la verdad sí es como que un copia y pega del Crash 3, pero pues es un buen juego. La verdad a mí por ejemplo me gustó el diseño de Crash, no se ve tampoco tan feo, aunque el diseño de otros personajes la verdad sí es horrible.
Igualmente, como en el Crash 3, podemos ver que nos viene cada uno de los poderes que podemos utilizar. En páginas siguientes, pues no podían faltar las clásicas biografías de cada uno de los personajes. En este caso no entiendo por qué le pusieron biografía a Dingodile, a Tiny, a Dr. Entropy y Engine, puesto que no hacen nada relevante en este juego, más que servir como obstáculos. Pero pues como que los noto un poco innecesarios, aunque se agradece obviamente que hayan puesto este pequeño detalle. Aquí algo nuevo que nos trae este pequeño folleto es que nos viene un poco de la biografía de cada una de las máscaras y pues no nos viene nada relevante fuera de lo que trata su elemento, más que por decirlo, Pyro es la máscara elemental más fuerte de las 4. Y de este lado podemos ver también lo que es un poco de la información del juego de Crash Blast, que es obviamente exclusivo para Game Boy Advance y pues se obtiene con este pequeño juego y pues obviamente con la GameCube. También, como en cualquier folleto, podemos ver los créditos de cada una de las personas que participaron en este juego, el soporte técnico, los créditos, agradecimientos especiales. Esto está muy curioso porque nos vienen dos pequeñas hojas en blanco de notas donde pues podemos poner cada uno de los códigos, por ejemplo, que tengamos de este juego o algún objeto que nos falte, etcétera. Este folletito pues la verdad está muy bueno. Podemos notar que es la misma portada del juego. Obviamente no podía faltar uno de mis juegos favoritos. Este sí lo tengo en Play 2, ya que desgraciadamente no salió para GameCube. Supuestamente se canceló por falta de tiempo. Pero pues ya saben que en Twinsanity les faltó mucho tiempo para todo. Podemos notar también en la parte trasera más o menos lo que nos tiene el juego. Y aquí hay un dato muy curioso, ya que podemos ver que están los movimientos que hacemos con Cortex cuando está ya sea juntos o en bolita, y hasta abajo viene un movimiento censurado que aquí lo tapan con el sello de restricción de edad. Y pues básicamente es un dato muy curioso tratándose de Twinsanity, ya que como podemos saber nos maneja un humor muy peculiar. Y pues vamos a lo que nos importa, que es el contenido de esta cajita. Lo chistoso también aquí es de que todo viene verde, no sé por qué, pero pues es muy agradable a la vista, es un verde muy llamativo. Este es uno de los juegos que tengo bastante bien cuidados. Pues actualmente sí es un tanto carito agarrarse un Twinsanity, ya que pues sí es algo caro. Y bueno, podemos ver ya en el folletito por la parte de atrás uno de los peores juegos de Crash que han existido. Pues el Crash of the Titans. Podemos ver la desarrolladora, que es Sierra, que pues a mi gusto hace los juegos con las patas. De igual manera podemos ver que nos viene la misma imagen de la portada. Aquí podemos notar que también ya viene un poco menos de calidad en los folletitos, ya que está en blanco y negro. No es un detalle muy relevante, pero vemos que ya las cosas las hacen sin amor, a tal punto de que en la actualidad ya ni siquiera un folleto nos dan. Pero pues podemos ver la introducción, podemos ver de qué trata cada uno de los menús. Igualmente los personajes controlables y cada una de sus funciones. De hecho, este pequeño folleto pues es muy corto. También podemos notar las cajas, las diferentes cajas que hay. Aquí es chistoso porque se pierde completamente las reliquias. En este juego hace su debut la caja detonadora, que básicamente viene reemplazando la caja de signo de admiración verde, que es la que explotaba todas las nitros. Y es lo que ya les decía yo, el folleto es bastante más pequeño, muy simple a comparación de los primeros que salieron en Play, pero pues igualmente es un detalle que se agradece. El siguiente juego y último que tengo de esta generación, podemos notar que igualmente no tengo el Crash Nitro Kart.
Nuevamente Sierra y Radical Entertainment, que no soy fan de sus trabajos, la verdad. Pues este es un buen juego, solo que no es de mis favoritos. La verdad es como que, digamos, uno de los que menos aprecio. También pues notamos ya por la parte de adentro que el disco, la portada y el mismo folleto tienen las mismas imágenes. Como podemos notar, todas las versiones de estos juegos son NTSC, ninguna es PAL. También necesito conseguir estas versiones japonesas que ya se me había olvidado mencionar. Pero pues básicamente esto es el disco. Vamos ahora sí que a lo que nos importa, que es el folletito. Nuevamente podemos ver la propaganda de Crash Titans, que pues bueno. El índice nuevamente de Crash Tag Team Racing. No tiene nada relevante. Igual los controles, las modalidades. Aquí nos viene también cada una de las misiones que debemos de hacer para obtener nuevos cards. Y cada una de las armas que tenemos disponibles. Uno de los detalles que no me gustaron, por ejemplo, fueron algunos diseños, que en este caso fue el de Crunch, que se me hace horrible, muy muy feo. Igualmente la implementación de personajes que pues no son muy memorables a mi gusto. Podemos notar que el folleto es realmente muy muy simple. Y pues aquí está. Ya pasando a estas últimas generaciones, pues no podía dejar afuera el único juego de Spyro que tengo original, ya que pues me vi la necesidad de comprarlo porque es un buen juego. Aquí podemos notar que de hecho ya no nos viene ningún tipo de folletos, y pues ya podemos notar que estas vienen completamente en español. Es la trilogía remasterizada. Yo lo tengo en versión de Xbox, ya que es la consola con la que los juego. También me parece que en su salida regalaron este pequeño Spyro de bloques, que es completamente armable. Lo dieron con el juego. No voy a hacer mucho énfasis en estas piezas, ya que si llegamos a la meta que habíamos dicho, pues haremos un siguiente video. Obviamente no podía faltar esta versión de la remasterización de la trilogía original. Podemos notar que tanto la portada de Crash Insane Trilogy como la de Spyro viene casi similar. En la parte trasera igualmente nos viene cada uno de las imágenes de los juegos en los que tenemos. Y pues dice, tiene más de 100 niveles, que bueno, haciendo cuentas creo que no llegan ni a 100. Pero pues ya ven, es la propaganda falsa. Igualmente podemos ver también aquí una pequeña hoja que es para promocionar el juego de Spyro. Viene lo mismo por atrás que por adelante. Y pues esto es lo único que viene en los juegos actualmente. Ya no te traen el clásico folleto de funcionalidades del juego. En esta versión tengo entendido que dieron igualmente este pequeño Crash que es de bloques como el Spyro anterior. La verdad no sé si lo dieron con él, pero pues aquí está, no pudo faltar. Afortunadamente el Crash 4 It's About Time salió después de que estoy haciendo este video, entonces pues lo pude traer aquí. Pues es el más reciente, no tiene ningún daño. Igualmente podemos notar que en la parte trasera de la caja es parecida a la de la Insane Trilogy. Dice aquí que viene con multijugador. Y pues la portada obviamente la más conocida, no le cambiaron. Y bueno, yo aquí tengo guardadas unas fotos de un mural que hubo aquí en México, en el cual pues la botarga oficial de Crash llegó a ponerse aquí. Como la podemos ver, aquí está hasta con su cubrebocas y toda la onda. Esto para mí es un punto extra para este juego, ya que le da mucha memorabilia. Podemos notar que es el mismo diseño que hubo en el mural que el de la portada, al igual que el diseño de la serigrafía del disco. Podemos notar que también viene que es compatible con Xbox Series, que es básicamente la siguiente generación a la Xbox One.
Y bueno, algo que dieron de regalo en la preventa pues fue este pequeño cronómetro de cristal o reloj de arena para los cuates. Es un bonito detalle que te regalen cosas actualmente, pero pues ese clásico folleto no se va a perder. De nueva cuenta, bueno, yo compré la versión de Nitrous Oxide ya que pues la necesitaba para la colección. Podemos notar que viene aquí los pequeños pines. La caja sí es un tanto diferente a la que es la caja del juego en sí. Podemos notar que incluso cuenta con su sello porque yo hice la trampa de abrirlo por abajo. Vamos a checarlo. Podemos notar que también nos venía con el DLC de las skins galácticas. Igualmente que el DLC de Nitrous Oxide. Aquí vemos más de cerca lo que son los pines. Nos vienen 4 pines con un diseño muy caricaturesco. Estos pequeños pines se atornillan en la ropa o en alguna superficie de tela o suave. Y bueno, pues esta es la portada del juego como tal. Podemos ver también en la parte trasera un pequeño dibujo de Crash en su kart. El juego, la serigrafía del juego básicamente es la misma. Aquí nos viene un pequeño, bueno, unas pequeñas cartones con los códigos para poder registrar cada uno de nuestros contenidos. Yo pensé que la portada iba a ser diferente, pero pues podemos ver que únicamente nos incluyeron las puras hojitas. En esta ocasión el pequeño regalito que nos dieron fue este pequeño Crash con falda de hula hula, que curiosamente es un adorno para carros. Viene en la parte de la base una pequeña pegatina para poderla poner en el frente del carro. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, como saben, la sección final es la más interesante en estos videos. Podemos ver que no pueden faltar también los pequeños cartuchos de Game Boy Advance. Tenemos en este caso el Crash de Hugh Adventure o Crash XS para los cuates. Yo los tengo envueltos en un pequeño plástico para evitar algún bicho, polvo o incluso hasta que se lleguen a humedecer. También tengo el Crash 2 en Transit, que es igualmente para la Game Boy Advance. Podemos notar que es un diseño pues más simple. De hecho he querido conseguirlos en caja, pero pues no ha habido la oportunidad de poderlos tener. Y bueno, de este lado tenemos lo que es este pequeño minijuego que fue de McDonald's, salió en el 2005. De hecho, la colección completa consiste en 8 minijuegos, que son 4 de Crash y 4 de Spyro. Este es uno de los juegos tipo Simón dice, ya que tienes que hacer lo que hace el otro personaje para poder pasar de nivel. Este diseño, como podemos notar, ya vienen siendo los de Crash Twinsanity. Es muy chistoso, ya que es un juego como tipo de baile. Tienes que replicar lo que el otro personaje hace para poder pasar de nivel. Tiene 4 botoncitos. Y bueno, podemos ver que es un diseño pues muy simple, pero es una pieza bastante buena. Y bueno, actualmente no es tampoco tan fáciles de conseguir. Y ya en último, una de mis mejores piezas, una de las favoritas de mi colección, es esta pequeña mini arcade que bueno, mide 15 centímetros aproximadamente. Es una pequeña mini arcade estilo Frogger. Aquí vemos un detalle bastante bueno. Tiene 2 palanquitas de direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y 3 pequeños botones. Uno de ellos es para el volumen, el otro es para iniciar la partida y el último es para encender y apagar nuestra consola. Esta pequeña mini arcade fue traída por la marca Manly Toy Quest. Esta fue lanzada en 1999. Como podemos notar, este viene siendo su empaque original. De hecho, hay una variante, tengo entendido que es como únicamente cambian el estampado, que es color verde. Esa es la única imagen que he podido encontrar de esta variante. Pero pues esta pequeña mini arcade, a pesar de ser muy simple, es en su extremo muy rara.
básicamente ya rivalizando casi con la portátil de Tiger Electronics, que en mi gusto no hay mucha información sobre esta pequeña mini arcade. Podemos notar también que el tamaño no es muy grande, o sea, es una pieza de verdad que muy buena, y pues por obvias razones la preferida de la colección. Bueno amigos, díganme cuál de todas estas piezas fue la que más les gustó. Si hubo algún dato que se me haya olvidado en este video, déjenmelo en los comentarios y probablemente en algún siguiente video lo pueda corregir. Recuerden que para la tercera parte, nuevamente 20 likes, ya llegamos, ya la hicimos en la primera parte, así es que una segunda no va a estar de más. Espero que les haya gustado y hasta pronto.